cristianas y como cristianos. ¿Okay? Muy bien, la lectura, aunque está indicada del 12 al 25, sin embargo, como ustedes saben, me gusta siempre considerar el contexto de lo que está antes de la lectura que se leyó, la lectura que está, o lo que sigue después de lo que se leyó en Romanos capítulo 8, 12 al 25. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos guíe y nos dirija y nos ilumine el entendimiento para entender la palabra. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por todo, Señor, hasta este punto del servicio, porque nos ha permitido cantarte con gozo, con alegría, Señor, porque pues de alguna manera nos has hablado por medio de este drama que presentaron las hermanas, Señor, a servirte con lo que tenemos, porque tú nos has dado algo a cada uno de nosotros, Señor, que podamos sirvarte de esa manera. Ilumínanos, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor, especialmente cuando hablamos de tu Espíritu Santo trabajando en nosotros. Señor, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar esta mañana acerca de un tema que muchos cristianos están bastante confundidos en esto, ¿okay? Es el tema del Espíritu Santo trabajando en el corazón del creyente. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en el corazón del creyente? We're going to talk today about a very misunderstood topic in the Bible about the work of the Holy Spirit in our hearts. Es uno de los temas más malentendidos. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace el Espíritu con nosotros? Viene el Espíritu Santo a nosotros y se va y vuelve a venir como si fuera un hotel, o ¿cómo es esto? ¿Verdad? Muy bien. La Escritura, no solamente en Romanos, o no solamente en este pasaje, pero en otras partes de la Escritura, dice que cuando nosotros iniciamos una relación personal con Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y permanece en nuestros corazones. The scriptures not only say in this reading or in Romans, but in the whole New Testament mention that the Holy Spirit, when we start a personal relationship with Jesus Christ, the Holy Spirit comes in us and stay in us for the rest of our journey as Christians. Many people, some religious, people, they teach that if you disobey or if you sin or you do something that you're not supposed to, the Holy Spirit leaves you and after comes back to you. There's no such thing. Y vamos a verificarlo con la Escritura. En el versículo 9, viendo un poquito más para atrás de la lectura, atrás del 12, dice la Escritura, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No está poniendo en duda si vive en nosotros, pero sí es algo como si dijera yo, si es que tienes cerebro, me imagino que puedes pensar, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes, me imagino que tienes cerebro, por supuesto que usted tiene un cerebro para pensar, ¿verdad? No estoy poniendo en duda si tiene su cerebro o no lo tiene. El Espíritu Santo, el apóstol Pablo le dice al cristiano, porque tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu mora. The Holy Spirit is in your heart. Okay. Versículo 11 dice, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. The Holy Spirit is in you, stays in you. Verse 11. And then in the same verse, Paul says, His Spirit is in you.
el Espíritu que mora en vosotros. He's saying so many times that the Holy Spirit is in us for us to understand. Now, in verse 12 and 13, the apostle is telling us that we are supposed to live according to the work of the Holy Spirit, not according to the flesh. Obviously, the Bible, when we talk about the flesh, we're talking about doing what our sinful nature calls us to do. ¿Verdad? Cuando hablamos de la carne en la Escritura, no estamos hablando de la carne que le gusta mucho, especialmente la empanizada, ¿verdad? No estamos hablando de esa carne, estamos hablando de los deseos que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces dice la Escritura que somos llamados a vivir de acuerdo al Espíritu Santo porque está en nosotros y no de acuerdo a la carne. Dice en el 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo está con nosotros. También, we have a sinful nature. Hay una creencia que dice que cuando Cristo viene a tu vida, toda nuestra naturaleza pecaminosa se va y quedas hecho como un ángel. Y eso no enseña la Escritura. ¿Ya? Lo que pasa cuando creemos que, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús, creemos que si hacemos algo que no conviene, el Espíritu Santo se va, entonces no somos cristianos. El Espíritu está dentro de nosotros, pero también tenemos una naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a luchar el resto de nuestra vida contra esa naturaleza pecaminosa que tenemos. ¿Se entiende? Ok, quiero que esté bien entendido esto para evitar confusiones. Okay. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo no está en ella, de manera que es más difícil querer hacer la voluntad de Dios si no entrega su vida al Señor Jesús. Okay. Ahora, dice en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Verdad? Es una evidencia de que somos hijos de Dios. When we are led by the Holy Spirit that is in us, we are children of God. Somos hijos de Dios. Es evidencia de que somos hijos de Dios. Okay. Luego, dice en el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Este versículo, hermanas y hermanos, es un versículo central de cuando experimentamos nosotros dificultades en la vida y cómo el Espíritu le ayuda a usted y me ayuda a mí. Dice que no estamos esclavos, no somos esclavos de algo, no estamos en esclavitud. We are not slaves of something. Okay. According with the context o todo el pasaje que leyó hace ratito nuestra hermana Rebeca, nuestra hermana Tencha, perdón. Cuando todo eso que leyó más para adelante habla de las tribulaciones a las que nos enfrentamos. Cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando decimos parece que el Señor ya me abandonó. ¿Cómo es que trabaja el Espíritu Santo en nosotros? También ese espíritu que más adelante o ahí mismo dice el espíritu de temor, es cuando tenemos miedo a algo.
Tenemos miedo al enemigo. Hay cristianos, hermanos, que le tienen miedo a personas, por ejemplo, que hacen brujería, witchcraft, ¿no? Y tienen miedo. Y dice, tengo una persona que vive aquí, una vecina que vive aquí cerca, y I'm scared because the other day she put something on my door and it's not a good thing, you know. Y tememos. We should not be afraid. ¿Por qué razón? Dice la Escritura, porque el espíritu de esclavitud no tiene cabida en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo que nos dice ahí, de que somos hijos de Dios. Cuando dice el espíritu de adopción en la Biblia, significa que cuando no hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y se la entregamos, Él nos recibe como sus hijos. Él nos dice, hija mía, hijo mío, tienes todos los derechos de una hija y de un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo que pongo en ti es el que te va a ayudar a poder enfrentar esas situaciones, es la que te va a proteger de otras personas que practican ciertas cosas a las que a la gente le tiene temor. ¿Okay? Por eso cuando dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, esa frase Abba Padre es una frase en arameo que significa papito, papito. You know, like you say in English, daddy, daddy. You know, when your children call you daddy, you are our fathers. You can feel the love of your child towards you. You can feel that your child is trusting you. Your child will not go to somewhere else. Is coming to you because he trusts you or she trusts you. Is it understood? Y esa es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos. De que si vamos al Padre Dios, confiemos en el Padre Dios, porque Él nos va a recibir y nunca nos va a rechazar. Y incluso, hermana y hermano, si alguna vez hacemos algo que no le agrada al Señor, le pedimos perdón al Señor y el Señor nos recibe porque ya somos hijos de Dios. Is it understood? At some point in your life, as a child of Jesus Christ, you do something that you're not supposed to do. The first thing that comes to your mind is, I feel so ashamed. I do not deserve to come to my Father, my Heavenly Father. But the Scripture is telling me that because I have this Holy Spirit already in my heart and stays in me, maybe I sadden the Holy Spirit inside of me, but you can go and I can go to the Father and ask for forgiveness. And then the Lord will forgive us y continuamos esa relación con Él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parábola del hijo pródigo, the prodigal son? I think many of you already heard about or read about that parable, right? And that son did what he not supposed to do, and he went out of his home, and he preferred to be delighted with what the world offers. Pero una vez que se encontraba ese hijo pródigo en la desgracia, he came to his father. ¿Y qué cree que hizo el padre? His father did not condemn him, but he accepted him with great joy, because he says, he's my son, is bone of my bone, and blood of my blood. This is the early illustration that when we come to Jesus Christ, when we commit his life to him, the Father, the Heavenly Father, adopts us.
and we have that relationship with Him in such way that we feel Him, that we're not supposed to do it, but when we help Him, He will forgive me, He will forgive you, and you can come to the Lord because the Holy Spirit is in you. Amen? Amen. But if you're not sure that you have a personal relationship with the Lord, it's time for you to come to the Lord and say, Lord, I offer my life to you. Because if your father or your mother are very Christian and very nice people with Christian, that doesn't mean that you as a son or daughter automatically are children of God. You need to commit your life to Him. Okay? You need to say to the Lord, Lord, I need you. I need you in my life. I need to start a new beginning. I need to start the journey with you for the rest of my life. That's one of the benefits of being children of God. Por eso dice que no tenemos temor de cosas que pasan en la vida. No tenemos temor de personas que hacen el mal. No tenemos temor de las tribulaciones, porque el apóstol Pablo habla de más para adelante de las tribulaciones, porque el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Verdad? Por eso decimos, Abba Padre, Papito, yo confío en ti. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice el versículo 16, de que somos hijos de Dios. El Espíritu que dice ahí, con N minúscula, es el Espíritu de nosotros, es lo que nos hace pensar, es lo que nos hace, los sentimientos que sentimos, es el Espíritu de nosotros, pero el Espíritu Santo que está en nosotros confirma de que somos hijas e hijos de Dios. Yo no sé cómo usted se ha sentido, quizás se ha sentido triste, quizás usted se ha sentido olvidado o olvidada, quizás usted se ha sentido decepcionada, maybe you have felt disappointed. But remember that the life of the Christian is not based on emotions. It's based on the fact that the Holy Spirit is in us. And the Holy Spirit will help us through the scriptures, through prayer, to come to the Lord and tell Him all what you are feeling. Tienes la confianza de que por medio de la palabra y por medio de la oración puedes venir al Padre y decirle, Señor, perdóname, Señor, tengo miedo, Señor, me siento decepcionado, me siento olvidado. Y el Señor viene y el Espíritu Santo igualmente nos hace sentir que Él está con nosotros. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor.